Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos presentes aquí en Calley, Puerto Rico, y también cada uno de ustedes en los diferentes lugares de la América Latina, del Caribe, del Canadá, de Norteamérica y en todo lugar que en esta tarde estén escuchando a través de la línea telefónica. Esta tarde de este día viernes, el pueblo cristiano celebra la muerte del Señor Jesucristo. Recuerda ese momento en el cual murió Jesús de Nazaret allá en Jerusalén, sin que aquellas personas que ejecutaron su muerte supieran que ese era el Cristo, el Mesías, y sin que el sumo pontífice, los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley y toda la religión hebrea, sin que supiera que ese era el Cristo, el Mesías que ellos estaban esperando. En esta tarde vamos a ver a Jesús en la cruz del Calvario. En San Mateo capítulo 27, y verso 35 en adelante, dice así: Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mí echaron suerte. Recordemos que Jesús fue a la cruz del Calvario para cumplir lo que estaba escrito de él para ese día. Y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres Hijo de Dios, y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Personas que debieron ser serias. Miren ustedes, en este momento estaban burlándose de un hombre, aunque él estaba en la cruz indefenso. Eran burladores, aunque eran líderes religiosos, y estaban burlándose del cumplimiento de lo que Dios había prometido para
ese tiempo y se estaban burlando del propio Mesías que ellos estaban esperando. Dice, confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. O sea, desde las 12 hasta las 3 de la tarde. Y cerca de la hora novena, cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabatani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la mojó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Jesús en la cruz del Calvario. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Jesús sabía que él tenía que morir en la cruz del Calvario. Jesús le había dicho a sus discípulos antes de su entrada a Jerusalén, antes de la entrada triunfal a Jerusalén, les había dicho en el capítulo 20, verso 18 en adelante, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Miren ustedes, él sabía que sería entregado por Judas Iscariote, vendido. Él sabía que lo tomarían preso, lo llevarían a los principales sacerdotes y al sumo pontífice y lo condenarían. Y también encontramos que lo escarnecieron, le golpeaban y así por el estilo. Y encontramos que también él sabía que sería condenado a muerte. Él también sabía que sería entregado luego a los gentiles y sería escarnecido y azotado y luego
crucificado. Pero al tercer día, él sabía que se iba a levantar. Porque el salmista dijo, no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y la corrupción comienza después de las 72 horas. A las 72 horas termina el ciclo en que el cuerpo todavía está resistiendo, pero a las 72 horas ya el cuerpo llega a esa condición en donde se pudre. Él sabía que si su cuerpo no iba a haber corrupción, entonces tenía que resucitar antes de terminar las 72 horas, o sea, en el tercer día. Por esa causa él decía, así como Jonás estuvo en el vientre de un gran pez, el Hijo del Hombre estará en el vientre de la tierra 3 días. 3 días y 3 noches, dijo. Ahora, el Señor Jesucristo sabía que Él iba a morir en la cruz del Calvario. Ahora, cuando Él fue al Getsemaní a orar, Él allí dice que estaba turbada su alma. Él oró en 3 ocasiones. Él sabía lo que le esperaba. Él sabía que aquella entrada a Jerusalén era para un propósito, para morir en la cruz del Calvario. ¿Y qué lograría Él con su muerte en la cruz del Calvario? Él lograría la redención de cada hijo de Dios. Él, con su sangre, limpiaría de todo pecado a todo hijo de Dios. Él con su sangre quitaría el pecado del mundo. Él, allí en la cruz del Calvario, estaba como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Así como en el templo del pueblo hebreo se realizaba un sacrificio por el pecado, así Jesucristo quitaría el pecado no solamente del pueblo hebreo, sino de todos los hijos de Dios, de entre los hebreos y también de medio del pueblo gentil. Por esa causa, Él tenía que morir en la cruz del Calvario. Ahora, cuando Él estuvo en el Getsemaní orando, allí, cuando Él dijo por última vez, si puede pasar esta copa de mí, si es posible, pero si no, hágase conforme a tu voluntad. Ya en esta última ocasión en que Él oró, allí Él aceptó completamente y no oró más para, si era posible, pasar esa copa de Él, esa copa de muerte en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo había dicho, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, Él solo queda. Él tenía la oportunidad de continuar viviendo sin ver muerte. Pero si Él continuaba viviendo sin ver muerte en ese día, Él solo quedaba. ¿Y qué pasaría con el resto de los seres humanos? Tenían que morir, porque ese era el día del juicio divino. Y toda persona que estuviera viviendo en este planeta Tierra recibiría el juicio divino. Y no se estaban llevando a cabo sacrificios allá en el templo, sí, pero ya no era tiempo para eso, porque ya la Chequina, la columna de fuego, Dios en esa columna de fuego había salido del templo, del lugar santísimo, y estaba encarnado en un hombre. Ya estaba en su templo humano. Por lo tanto,
Ya Dios había cambiado de dispensación. Había cambiado de la dispensación de la ley a la dispensación de la gracia. Por esa causa, Cristo cumplió la ley. Ahora, miren ustedes cómo Cristo cumplió la ley. Miren ustedes cómo Cristo cumplió el sacrificio de la Pascua que se llevaría a cabo en esa ocasión. En ese día a las 6 de la tarde comenzaba la Pascua y el Cordero Pascual estaba allí en la cruz del Calvario. El Cordero que quitaría el pecado del mundo. Ahora, el Señor Jesucristo, miren ustedes, murió por y con un propósito. Aquellos sacrificios que se llevaban a cabo en el templo del pueblo hebreo no podían quitar el pecado, solamente lo cubrían. En lo que llegaba un Cordero perfecto, y ese sería el Cordero de Dios, Jesucristo, el cual tenía que morir. Ahora, si Él no moría, Él solo quedaba. Ya Dios no aceptaba aquellos sacrificios que se llevaban a cabo en el templo hebreo. Y ahora Dios demandaba la sangre de un Cordero sin pecado, de un Cordero perfecto, porque había comenzado una nueva dispensación. Ahora, aquella ocasión allá en el Getsemaní fue una ocasión muy importante para la raza humana. En aquella ocasión, cuando Él se sentía turbado y se sentía solo y se sentía desamparado, allí fue donde Dios lo dejó. Allí fue donde el Espíritu de Dios lo dejó. Él se encontró turbado. Allí vino todo el pecado de los seres humanos sobre Jesús. Allí Jesús se hizo un hombre pecador al recibir los pecados de todos, y por esa causa se hizo mortal, porque la paga del pecado es muerte. De ahí en adelante Él no saldría de Jerusalén sin morir en la cruz del Calvario. Encontramos que lo vinieron a buscar, y algo muy triste para el grupo que creía en el Señor Jesucristo fue que uno de sus propios discípulos lo entregó. Cosa triste, cosa lamentable y cosa que no tiene perdón para quien lo hizo. Ahora encontramos que cuando estuvieron con Judas Iscariote buscándolo y lo encontraron, Judas vino y lo besó. Él le dijo: con un beso entregas a tu maestro. Jesús sabía todas las cosas. En la última cena, Jesús había identificado a Judas Iscariote como la persona que lo entregaría. Y cuando Jesús le dio el bocado de pan mojado, porque Juan le preguntó, a causa de que Pedro quería saber quién era
el que habría de entregar a Jesús. Y le dijo a Juan, el cual estaba cerca de Jesús, pregúntale, ¿quién será el que va a hacer eso? Y Jesús le dijo a Juan, aquel a quien yo dé el pan mojado, ese es el que me va a entregar. Los demás no escucharon, solamente Juan, porque estaba con su cabeza recostada en el pecho de Jesús. Ahora cuando Jesús entregó a Judas Iscariote el pan mojado, ahí, cuando Judas comió ese bocado de pan, dice la Escritura que el diablo entró en él. Allí se encarnó el diablo en Judas Iscariote y vendió a su maestro. Judas Iscariote fue engañado por el diablo y perdió la bendición de la primogenitura. Allí vendió su primogenitura cuando entregó a su maestro. Fue tan duro luego para Judas Iscariote que cuando vio que se llevaron preso a Jesús y lo condenaron a muerte, quiso devolver la plata que le habían dado y no fue aceptada esa devolución, pero él no la quiso, la entregó allá en el templo y se fue y se ahorcó en un árbol. Así que vean ustedes, en ese día Viernes Santo estaban muriendo 4 personas en 4 árboles. Judas Iscariote en un árbol. Y luego Jesús y los 2 y aquellas 2 personas, 2 ladrones. Ahora Jesús sabía lo que le esperaba, pero todo eso obraría en favor de la raza humana, todo eso obraría en favor de los hijos de Dios, todo eso obraría en favor del reino de Dios, todo eso obraría en favor del programa divino, porque ese era el programa de Dios para ese día, aunque era una etapa dura, pero él tenía que cumplir lo que estaba escrito de él para ese día. Allí en la cruz del Calvario lo encontramos desamparado. Él allí estaba como en el Salmo 22 que decía, horadaron mis manos y mis pies, y también decía, o ese es el 53 y 42 y 22 son salmos mesiánicos. Él estaba como en ese salmo que decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es que todo el pecado de la humanidad vino sobre Jesús y allí él estaba pagando por el pecado de todo ser humano y él estaba allí quitando el pecado del mundo. Ahora, allí él, al estar pagando por el pecado del mundo y quitando el pecado del mundo, toda persona en esta tierra quedó libre de todo pecado. Por esa causa, cuando toda persona nace sin pecado. Es como cuando usted tiene una deuda en algún sitio y alguien viene y la paga por usted.
y tiene la evidencia de que fue pagada, y usted tiene la evidencia de que fue pagada, entonces usted no debe nada, no tiene ninguna deuda. Nadie puede venir a cobrarle a usted. Usted no tiene que pagar por esa deuda que usted tenía, porque otra persona ya la pagó. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Allí estaba Jesús de Nazaret, dando su vida. El velo de carne, donde habitó Dios, estaba allí muriendo, y todos los pecados estaban sobre él. La Biblia dice que el que no tenía pecado se hizo pecado por nosotros, porque tomó nuestros pecados. Ahora encontramos a Jesús en la cruz. Tinieblas sobre la tierra, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Tinieblas sobre la tierra. Y a las 3 de la tarde, dice la Escritura, que Jesús clamó a gran voz y entregó el Espíritu, y se fue a un lugar donde nadie desea ir. Se fue al infierno, a la quinta dimensión, en donde toda persona tenía que ir por su pecado, en donde nosotros teníamos que ir por nuestros pecados, pero Él los tomó y murió, y tuvo que ir al infierno. La Biblia dice que fue al infierno y le predicó a las almas encarceladas allí. Y también Él allí obtuvo la victoria y tomó las llaves del infierno y de la muerte, se las quitó al diablo, el cual tenía el imperio de la muerte, y luego pasó al paraíso. Ahora, esta parte, cuando pasó al paraíso, la veremos el próximo domingo. Pero veamos lo que fue la muerte del Señor Jesucristo en la cruz y lo que aconteció después que murió. Su cuerpo fue quitado después de las 3 de la tarde de la cruz. Ahora, a las 3 de la tarde, cuando entregó el Espíritu, y en ese lapso de tiempo de 12 a 3, encontramos que hubo tinieblas sobre la tierra, y luego a las 3 entregó el Espíritu y hubo un terremoto. Dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Un tremendo terremoto ocurrió cuando Jesús murió a las 3 de la tarde, y el velo del templo se rasgó de arriba abajo, porque fue Dios quien lo rasgó. Ahora, todo esto ocurrió porque allí estaba el Hijo de Dios, muriendo por nuestros pecados. Y por cuanto era el Hijo de Dios el que estaba allí en la cruz del Calvario,
vinieron tinieblas y luego al final un terremoto o un temblor que partió las rocas. Todo esto ocurrió así porque allí estaba el unigénito y primogénito Hijo de Dios. Estas mismas cosas encontramos que fueron las que acontecieron en Egipto cuando Dios estaba libertando a su hijo Jacob o Israel. Cuando estaba libertando al pueblo hebreo, vinieron tinieblas densas por 3 días sobre la tierra. Cuando Moisés estaba con el pueblo hebreo en esa liberación, en donde Dios estaba realizando esa liberación por mano de Moisés. ¿Y por qué lo que le aconteció al pueblo hebreo en Egipto luego se repite con Jesús de Nazaret? Miren ustedes, la Biblia dice que de Egipto Dios llamó a su hijo primogénito, a Israel, a Jacob. Y también cuando Jesús estaba en Egipto con José y María, siendo aún un niño, dice que el ángel de Dios, el ángel Gabriel, le apareció a José y le dijo: regresa a tu tierra. Y le mandó que regresara a Nazaret. Y le dijo: porque los que perseguían al niño para matarlo, ya murieron o murió. Y se regresó a la tierra de Israel para que se cumpliera la escritura: de Egipto llamé a mi hijo. Y esa escritura se había cumplido primeramente en Israel. ¿Y por qué en Israel, un pueblo, se cumplieron estas escrituras que luego se cumplieron en Jesús de Nazaret? Porque Israel, como nación, es el hijo primogénito de Dios. Es la nación primogénita de Dios. Dios no tiene otra nación. La nación que es llamada hijo de Dios es la nación hebrea. Por eso dice: Jacob es mi hijo, mi primogénito. Y también dice: yo redimí a Jacob, mi hijo, mi primogénito. Redimirlo es llevarlo de regreso a su tierra, a la tierra de Israel. Allí en Egipto Dios estaba redimiendo a Israel, estaba realizando esa obra de redención para regresar a su hijo a la tierra prometida, a la tierra de Israel. Y aquí encontramos tinieblas sobre Egipto. Y acá, cuando Jesús está en la cruz del Calvario, encontramos tinieblas sobre la tierra, porque allí está el Hijo primogénito y unigénito de Dios. Luego encontramos que muere Jesús, un terremoto, las piedras se parten y dice: se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, de Jesús, vinieron a la ciudad, a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Ahora vean que estos santos del Antiguo Testamento son los escogidos del Antiguo Testamento, la novia del Antiguo Testamento. Y ellos
no salieron de los sepulcros y no aparecieron en Jerusalén hasta que Jesús resucitó el domingo en la mañana. Ahora, aquí hay algo muy importante que aconteció en aquel tiempo. Jesús bajó al infierno ese día y luego estuvo en el infierno en la quinta dimensión por una cantidad de tiempo, pero no se quedó allá. Allá él obtuvo la victoria también. Ahora, no quiero pasar mucho a lo que corresponde al domingo, así es que quiero mostrar algo aquí, porque esto que aconteció en la crucifixión del Señor Jesucristo, que vinieron tinieblas sobre la tierra, y luego al final hubo un terremoto y se abrieron los sepulcros. Esto es muy importante para el fin del tiempo. ¿Y por qué? Miren ustedes, Jesús, el Hijo unigénito y primogénito de Dios, allí en la cruz del Calvario, y estas cosas aconteciendo allí. Y miren ustedes a Israel, el Hijo de Dios, como nación, la nación hija de Dios, en Egipto, siendo llevada a cabo la redención para Israel. Allá en Egipto, tinieblas vinieron sobre la tierra. Y luego, más adelante, fue libertado Israel. Esos días fueron días difíciles para el pueblo hebreo en Egipto, pero pasaron esos días y fue libertado el pueblo hebreo. Esto se cumplió en Israel, porque Israel, habiendo obtenido la bendición, los derechos de la primogenitura, los cuales le compró a Esaú, y luego lo obtuvo por palabra hablada de Dios, de boca del profeta mensajero vigente para aquellos días. Y luego, más adelante, el ángel de Dios bendijo a Jacob con esa bendición. Por esa causa, la bendición de la primogenitura que tenía Jacob pasó a su pueblo como nación. Y por esa causa, en el tiempo de Moisés, tuvo Dios la promesa que le había hecho a Abraham, tuvo Dios que cumplirla al pueblo hebreo, porque Israel es el hijo primogénito de Dios como nación. Y todo hijo primogénito de Dios, ya sea una nación, o sea una iglesia, o sea un individuo, pasa por estas etapas. El cuerpo místico del Señor Jesucristo también ha estado pasando por estas etapas. Así como el Señor Jesucristo murió y fue sepultado, encontramos que allá en el comienzo de la dispensación gentil,
encontramos que el cuerpo místico del Señor Jesucristo murió y fue sepultado en las edades del oscurantismo, pero luego resucitó. También los escogidos de Dios como individuos pasan por esas etapas. Y en este tiempo final, el ministerio del Señor Jesucristo llevaría esa crucifixión. Jesucristo en su segunda crucifixión, de la cual habló el séptimo ángel mensajero cuando dijo que estaban crucificando a Cristo la palabra. Vean ustedes, crucificaron a Cristo la palabra, pero en carne. Y luego, en el fin del tiempo, resucitan a Cristo la palabra. Y estas cosas que ocurrieron allá, nuevamente ocurren en este tiempo final, en donde tinieblas han venido sobre la tierra a causa de la crucifixión de Cristo. No una crucifixión literal como fue 2000 años atrás, sino la crucifixión de Cristo, la palabra. Y esto ha ocasionado que tinieblas espirituales hayan venido sobre la tierra. Y así como estaban aquellos líderes religiosos burlándose del Señor Jesucristo, sin saber que era el Cristo, el Mesías, el Rey de Israel que ellos estaban esperando, y aún diciéndolo en la cruz, allí decía quién era. Allí decía: este Jesús, el Rey de los judíos. Y aún con todo y eso, leyéndolo, ni lo creían. Y Cristo, la palabra, en el fin del tiempo, ha sido crucificado, dijo el séptimo ángel mensajero. Y tinieblas han venido sobre la tierra. En Isaías capítulo 60 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti nacerá Jehová. O sea, amanecerá Jehová. Esto habla de la promesa de Malaquías capítulo 4, verso 2. A los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia. O sea, nacerá Jehová, nacerá Cristo, nacerá la venida del Señor, la venida de Cristo, la venida de la palabra en el fin del tiempo. Ahora vean ustedes, tinieblas vendrían sobre la tierra, pero para los escogidos nacería Jehová, nacería Dios, nacería
el sol de justicia. Nacería la venida de la palabra, que es Cristo, en el tiempo final. Ahora hay tinieblas sobre la tierra. Pero ¿qué acontecerá en el fin del tiempo? Ya que lo que aconteció 2000 años atrás a Cristo en la cruz del Calvario, esto muestra también lo que estará aconteciendo en el fin del tiempo. Vamos a ver en el libro de los sellos, página 373, dice así: reconocemos que nos queda poco tiempo y la novia puede subir en cualquier momento. En cualquier momento es posible que el Cordero salga del trono de Dios, donde se encuentra el sacrificio. Luego allí será el fin. Ya no habrá esperanzas para el mundo. Allí será su final. En ese tiempo, la tierra comenzará con sus contracciones violentas, que serán los terremotos y las tremendas sacudidas, como sucedió en el día de la resurrección de nuestro Señor. Ahora vean ustedes los tipos y figuras. De esto hablaremos el próximo domingo, ya que este terremoto y estos terremotos de los cuales habla para el fin del tiempo están tipificados en el terremoto de la resurrección de Cristo, aunque para su muerte también hubo un temblor o terremoto. ¿Y por qué será así para los escogidos en el fin del tiempo? Porque los escogidos son primogénitos de Dios, hijos primogénitos de Dios, y se tienen que cumplir estas cosas en ellos también. Los muertos en Cristo que están en el paraíso, cuando resuciten, será el tiempo en donde un tremendo terremoto sacudirá la tierra, cuando aparezcan a nosotros. Ahora, miren ustedes, para el pueblo hebreo, también la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y estas tinieblas que hubo sobre la tierra desde las 12 hasta las 3 de la tarde, y ese terremoto también que hubo, todo esto se va a repetir en otra escala en el pueblo hebreo. Cuando Dios esté libertando al pueblo hebreo, tinieblas vendrán sobre la tierra. Dios ha dicho que el sol no dará su luz y la luna dice que se oscurecerá así como el sol, y las estrellas caerán del cielo. Esto será porque Dios estará libertando a su hijo Israel, 144,000 hebreos. Y vean ustedes cómo esto se cumple con el pueblo hebreo allá en Egipto, luego se cumple con el Señor Jesucristo, luego se cumple con los escogidos en este tiempo final, y luego se cumple con el pueblo hebreo, porque el pueblo hebreo allá en Egipto
es el Hijo primogénito de Dios. Jesús de Nazaret, el Hijo primogénito e Hijo unigénito de Dios. Los escogidos, los primogénitos de Dios. Los primogénitos de Dios entre los gentiles. Y 144,000 hebreos, los primogénitos de Dios del pueblo hebreo. Los escogidos de Dios del pueblo hebreo. Por eso dice que serán o que son primicias de Dios. Y primicias son los primogénitos de Dios. Así es que podemos ver cómo un evento de 2000 años atrás todavía está Dios realizando cosas de acuerdo a como Él las realizó allá, porque Él no cambia su patrón, su orden. Él, en cada ocasión que va a libertar a un primogénito como individuo o como grupo, ya sea una nación, la nación hebrea como primogénito de Dios, o sea, el cuerpo místico del Señor Jesucristo como el cuerpo místico primogénito de Dios, la iglesia de los primogénitos de Dios, Él tiene un solo patrón, un solo plano, y ese plano lo usa en cada ocasión, en una escala nueva o mayor, en cada ocasión que lo usa. Y lo usa, vean ustedes, en una dispensación, y luego lo usa en otra dispensación, y luego lo usa en otra dispensación. Lo usó en la primera dispensación con el pueblo hebreo, con Israel como individuo y también con Israel como nación. Lo usó con el Señor Jesucristo como individuo y luego lo usó con el cuerpo místico del Señor Jesucristo, que murió y fue sepultado allá en las edades del oscurantismo, y luego lo usa en este tiempo final. Lo usa en este tiempo final para los santos en Cristo que están en el paraíso y para nosotros los que vivimos. Ahora, antes de que se cumpla en lo literal, se cumple en el campo espiritual. Y cuando se cumple en el campo espiritual, los que son escogidos de Dios lo ven lo que está aconteciendo en el programa divino. Este es el tiempo de los primogénitos de Dios, en donde Él está llamando y juntando a sus hijos primogénitos para la liberación total que Él ha prometido para todos nosotros. Y nosotros, al ser llamados y juntados en este tiempo final, en la edad de la piedra angular, nosotros entramos al programa de redención del cuerpo. Nosotros entramos a ese programa para recibir dentro de poco la redención del cuerpo, que es la transformación de nuestros cuerpos. Y los muertos en Cristo recibir la resurrección en un cuerpo eterno. Y así ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, el Hijo unigénito y también Hijo primogénito de Dios. Así es que en este tiempo final en el cual nosotros vivimos, recuerden, si Dios va a libertar a sus hijos, a su pueblo, a su cuerpo místico de creyentes, como el grupo final de la edad de la piedra angular, al cual vendrán los muertos en Cristo cuando resuciten,
y formarán parte de ese grupo y vendrán también a ser de ese grupo los escogidos del fin del tiempo que sean transformados, siendo los hijos primogénitos los que tienen la promesa de la resurrección, los que partieron en el pasado, y nosotros los que vivimos la promesa de ser transformados, siendo los hijos primogénitos. Ese programa que vimos en Jacob y luego vimos en Israel como pueblo, allá en Egipto, y luego vimos en Jesús de Nazaret, siendo realizado, se cumple también en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, su iglesia, y se cumple en nosotros como individuos. Y también en el ángel mensajero. Así es que todo esto, miren ustedes lo importante que es. Él allá llevó a cabo la redención con su sangre, nos limpió de todo pecado y fue al infierno para que nosotros no tuviésemos que ir al infierno, sino al cielo. Y ahora, en el fin del tiempo, Él, en la edad de la piedra angular, en una nueva dispensación, Él toma ese plano, ese programa, y en una nueva dispensación lo usa nuevamente para realizar la liberación de todos los primogénitos de Dios, con el terremoto que está prometido para el fin del tiempo, en donde los muertos en Cristo se levantarán y nosotros los que vivimos seremos transformados. Vean ustedes, se cumple lo que aconteció en la resurrección del Señor Jesucristo, donde aconteció un gran terremoto. Así es que las cosas que acontecieron allá luego vienen a ser tipo y figuras de las cosas que acontecerían en una nueva dispensación. Luego que Dios liberte a sus hijos, sus primogénitos, en lo literal, entonces libertará también 144,000 hebreos. Ahora, por cuanto las cosas que se ven son hechas de las que no se ven, estas cosas que hemos de ver literalmente siendo realizadas, la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos, que será la liberación nuestra, será Dios libertando a sus hijos de la muerte, los que partieron en el pasado, y nosotros los que vivimos siendo libertados de este cuerpo mortal y siendo pasados a la vida eterna. Todo esto primero se cumple, se mueve en el campo espiritual, en medio de los primogénitos. Aún el rapto de todos los escogidos, cuando hayan resucitado los muertos en Cristo, y nosotros los que vivimos, y luego de 30, 40 días de estar aquí, ya transformados, ya con el cuerpo nuevo, seremos raptados. Todo eso también se mueve primero en el campo espiritual. Somos raptados de una edad que ya pasó y una dispensación que ya pasó a una nueva edad que está más alta, porque pertenece a una nueva dispensación. Y somos colocados en una nueva edad y en una nueva dispensación. Eso es en lo espiritual, el rapto. Pero luego eso se va a materializar
y será literalmente realizado y seremos raptados literalmente, seremos arrebatados de este mundo, de esta tierra, de esta dimensión y pasaremos a otra dimensión con el Señor Jesucristo. Porque lo que se ve siempre es hecho de lo que no se veía. En esta etapa es que recibimos la fe para ser raptados, para ser transformados y raptados. En esta etapa es donde recibimos lo que nosotros necesitamos para que se materialice en nosotros estas promesas de la transformación de nuestros cuerpos y la traslación o rapto de los escogidos. Estas cosas son para nosotros, porque son cosas que pertenecen a la bendición de la primogenitura para los primogénitos de Dios. Así es que no es por lo mucho que una persona ore, sino por ser primogénitos de Dios, hijos primogénitos de Dios. Ahora, hemos visto que lo que aconteció allá nos trajo una bendición muy grande, nos limpió de todo pecado y nos hizo aceptos delante de la presencia de Dios. Y luego, la segunda parte del plan divino para la restauración a la vida eterna de los hijos de Dios, que es la etapa de la obra del Señor Jesucristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en su obra de reclamo, en donde reclama todo lo que Él redimió con su sangre preciosa allá en la cruz del Calvario. Él, en el fin del tiempo, reclama toda su herencia, toda su propiedad, todo lo que Él redimió con su sangre, lo cual le pertenece a Él. Así es que el Hijo primogénito de Dios y también unigénito, Jesucristo, lo hemos visto en la cruz del Calvario, lo hemos visto crucificado y luego hemos visto lo que todo eso también señala para una nueva dispensación, para los escogidos de Dios de medio de los gentiles y para los escogidos de Dios de medio del pueblo hebreo. Para los primogénitos de Dios, lo que aconteció allá, luego acá en una nueva dispensación vuelve a verse en una nueva escala del programa divino. El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo crucificado en la cruz del Calvario. Eso es lo que hemos visto en la Escritura que aconteció 2000 años atrás. Y por este glorioso evento es que nosotros estamos aquí en el fin del tiempo vivos. De otra forma, no estaríamos aquí. Nosotros le hemos recibido como nuestro Redentor. Le hemos recibido como la persona que pagó la deuda por el pecado. Nosotros le hemos recibido
como nuestro Salvador. Hemos recibido su sangre y con su sangre nos limpió de todo pecado. Lo hemos recibido como el Cordero de Dios y también como sumo sacerdote haciendo intercesión por cada uno de nosotros. Y ahora en el fin del tiempo, en una nueva dispensación, lo recibimos también a Él como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo, en una nueva edad y en una nueva dispensación, para nuestro regreso a la vida eterna. Lo que Él hizo allá, 2000 años atrás, ninguna otra persona lo podía hacer, porque toda persona que venía a esta tierra venía por la unión de un hombre y de una mujer, o sea que venía por las relaciones íntimas de una pareja. Por lo tanto venía como un pecador a esta tierra, pero Jesucristo vino por creación divina, vino sin pecado. Por lo tanto Él podía pagar el precio del pecado, podía tomar sobre sí el pecado siendo Él inocente y hacerse pecador, hacerse pecado por nosotros al tomar el pecado y morir por nosotros y así pagar el precio por el pecado. Un solo hombre pudo hacer esto, el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, para que así ninguno de nosotros tuviésemos que morir, sino vivir eternamente. Yo le doy gracias a Dios, le doy gracias al Señor Jesucristo por su sacrificio en la cruz del Calvario. Yo lo amo, Él primero me amó y se entregó a sí mismo por mí y por cada uno de ustedes allí en la cruz del Calvario, donde ninguna persona podía hacer la obra de redención. Él la hizo. Y ahora nosotros tenemos la promesa de recibir un cuerpo eterno y ser semejantes al Señor Jesucristo para vivir por toda la eternidad. Porque el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Por eso Él decía: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. Cuando nosotros podemos ver en nuestra mente, en nuestro pensamiento, ese glorioso evento realizado en la cruz del Calvario, ese día en el cual comenzaba la Pascua en la tarde, y podemos ver a Jesús crucificado en la cruz del Calvario, nosotros entonces podemos ver que la deuda por el pecado o del pecado fue pagada allí en la cruz del Calvario. Y ninguno de nosotros tenemos que pagar por una deuda que ya fue pagada. Cuando nosotros creemos firmemente en el Señor Jesucristo, crucificado en la cruz del Calvario, pagando el precio de la redención y limpiándonos de todo pecado, los temores desaparecen, porque estamos libres. Él pagó la deuda. Ahora en el fin del tiempo
Él realiza una obra en donde reclama todo lo que Él redimió allí en la cruz del Calvario. Y nosotros hemos sido redimidos con su sangre en la cruz del Calvario. Él nos limpió de todo pecado en la cruz del Calvario. Y ahora Él puede reclamarnos en este tiempo final en su obra de reclamo. Jesús en la cruz del Calvario, crucificado allí por cada uno de nosotros. Jesús crucificado en la cruz del Calvario. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde, y ya el domingo próximo en la mañana y en la tarde veremos a Jesús ya no en la cruz, sino resucitado. Oren mucho por mí, yo oraré por ustedes para que Él nos muestre lo que aconteció allá y lo que eso que aconteció allá señala para acontecer en este tiempo final, en una nueva dispensación. Es muy importante ver, entender, recibir y creer con todo el corazón lo que aconteció allá, y luego también ver, entender y creer lo que aquello que aconteció allá está mostrando para acontecer acá también. Recuerden que los mismos pasos que siguió Jacob como hijo de Dios, o como hijo primogénito, como el dueño de la primogenitura, y el mismo paso o los mismos pasos que dio Israel, la nación hebrea, allá en Egipto, para su liberación, y también los mismos pasos del Señor Jesucristo para su liberación, son los mismos pasos por los cuales pasará el cuerpo místico del Señor Jesucristo como grupo y el cuerpo místico del Señor Jesucristo como individuos, y también el cuerpo de creyentes hebreos de 144,000 como nación, porque son primogénitos de Dios. Jacob como individuo, o Israel, Jacob e Israel como nación allí en Egipto, Jesús de Nazaret. Nosotros, los escogidos, como individuos y también como el cuerpo místico del Señor Jesucristo, y también Israel en este tiempo final, representado en 144,000 hebreos que recibirán la libertad o liberación en este tiempo final. Así como nosotros también recibiremos una total liberación cuando seamos transformados nosotros, los que vivimos, y los muertos en Cristo, cuando sean resucitados en cuerpos eternos. Así es que estamos en tiempo de liberación. Por eso es importante ver a Jesucristo en la cruz del Calvario crucificado. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención, y dejo con nosotros nuevamente a Miguel Bermúdez Marín para concluir nuestra parte en esta tarde.
Que Dios les bendiga, Dios les guarde a todos ustedes aquí en Calley, Puerto Rico, y a cada uno de ustedes allá en América Latina, el Caribe, Norteamérica y el Canadá, y cualquier otro lugar que esté escuchando. Que Dios nos bendiga a todos, que Dios nos guarde, y gracias a Dios por Jesucristo crucificado en la cruz del Calvario. Porque esto fue para bendición de cada uno de nosotros, cumpliendo así lo que estaba escrito de él para ese día en específico. Bueno, con nosotros Miguel Bermúdez Marín para concluir nuestra parte en esta hermosa tarde que hemos tenido y en donde hemos visto todo ese programa divino que se llevó a cabo allá. Es hermosa porque estamos recordando lo que aconteció allá y estamos viendo lo que está aconteciendo acá. Bueno, por aquí tenemos a nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín. Que Dios lo bendiga, que Dios te bendiga, Miguel, y que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias por vuestra amable atención.